Si estás aquí en la Florida y tienes un accidente de tránsito, te resbalas o tienes una caída en un lugar público, mi recomendación es que la primera llamada que hagas sea al abogado Jared Spinger. Él va a tomar por ti las decisiones legales necesarias y además te va a asesorar en cuanto a los gastos médicos. Jared tiene 17 años de experiencia como abogado de accidentes en la Florida y personalmente sufrió un accidente de tránsito que casi le cuesta la vida. Nadie como Jared para conocer el vía crucis que puede derivarse de un accidente. La ley te protege en caso de un accidente, no importa tu estatus migratorio. Jared Spinger defiende tu derecho a ser recompensado de manera justa. Y si Jared no gana tu caso, no pagarás nada. Así que no lo dudes. Llama al abogado Jared Spinger. No tienes nada que perder y mucho que ganar. Llámalo ahora mismo al 1-833-LESIONADO. Te van a atender las 24 horas del día en inglés y en español. Llama a Jared incluso antes de comunicarte con tu compañía de seguro. Yo sé por qué te lo digo. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 8 de junio del año 2021. Yo comienzo por recomendarte, si quieres venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio, trata de hacerlo a través de una certificación laboral, porque la certificación laboral es la manera más rápida de llegar a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo a nuestros aliados de UCIA Legal porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral y además te la van a patrocinar. El número telefónico que tienes en pantalla es para que hagas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Bueno, y la recomendación para relajarse, para quererse uno mismo, esa muestra de autoestima, yo te la doy, es con Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami. Yo cada vez que puedo me doy una escapadita y me doy cariño a mí misma, me consiento porque ellos se ocupan de tus cejas, de las pestañas, del blanqueamiento dental, el tratamiento de plasma rico en plaquetas, el maquillaje profesional, los tratamientos faciales y corporales y además si necesitas financiamiento, ellos mismos te lo van a proporcionar. Cumplen con todas las normas de bioseguridad para evitar el contagio del COVID-19. Lovely Eyebrows and Spa en Downtown Miami es para la gente con actitud. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es martes 8 de junio del año 2021. Bueno, y comenzamos con el tema que nos tiene con dolor de cabeza, Perú. Vamos a conversar con Claudio Suárez. Él es politólogo. Su especialidad está en la psicología social, también en la psicología política. Ha sido consultor político en Perú, precisamente. Conoce bastante ese país. Vamos a conversar con Claudio a ver ¿qué luces nos da sobre lo que está pasando? Claudio, buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Patricia, ¿cómo estás? Un gran placer estar contigo. Igualmente. Bueno, preocupada, Claudio, yo estoy segura que tú también. En este momento todavía no hay digamos, un anuncio definitivo de los organismos electorales en Perú acerca de quién resultó electo, pero hasta ahora siguen los números a favor de Pedro Castillo. Así es, y te estaba viendo hace unos minutos la página de la OMPE y efectivamente todavía quedan algunas actas en el propio Perú y queda un tercio de las actas, un poco más de las actas de los extranjeros, de los votos extranjeros, que según algunos analistas y algunas personas dicen que es allí donde está la votación de Keiko Fujimori para pasar a Castillo en esta segunda vuelta y coronarse como presidenta del Perú. Yo no sé si le van a dar esos números. Lleva a Pedro Castillo una ventaja de unos 100.000 votos todavía. Pero fíjate lo más importante de todo esto, Patricia, que independientemente de quién gane, si gana Pedro Castillo o gana Keiko Fujimori, hay una realidad en el Perú que es muy importante, que es efectivamente una gran polarización, evidentemente en este momento. Hay una crisis general, una crisis de país muy importante y creo que independientemente de que gane Castillo, que gane Keiko, la situación de gobernabilidad no va a ser fácil para el Perú.
Yo estoy, al igual que tú, muy preocupado. Además, estoy triste porque yo le he agarrado mucho cariño al Perú. Tengo muchos amigos en el Perú. Tengo casa en el Perú. Tengo familia en el Perú. Muchos amigos. He trabajado durante muchos años en Perú y he recorrido mucho el Perú de punta a punta, ¿no? Y una de las cosas que está demostrando esta elección, para que ya entremos en lo que es el fondo de este asunto, de lo que está pasando en el Perú, es la rivalidad que se ha demostrado fuertemente entre las provincias y Lima. La gente creía que, o la gente ha considerado, mucha gente ha considerado que esto es un tema entre derecha e izquierda, y de hecho han etiquetado a los candidatos de izquierda y de derecha. Razón tienen en el caso de Pedro Castillo, porque además él es un marxista-leninista confeso, es un tipo que adora la revolución chavista, es amigo de Maduro, viene de las filas, no él directamente, pero sí muchos de sus allegados vienen de las filas de Sendero Luminoso y de los grupos terroristas del Perú, lo cual genera una gran mortificación, una preocupación inmensa sobre qué es lo que va a pasar, cuál es el guión con el que viene. Ya muchos de nosotros sabemos cuál es el guión del Foro de Sao Paulo, sabemos cómo vienen en cada uno de los países y todo lo que han intentado hacer en cada uno de los países, no solamente en el Perú, ya inclusive en México, que es también uno de los casos importantes que que ha tenido elecciones este fin de semana. Pero en el caso del Perú, se ha etiquetado evidentemente a los candidatos como de derecha e izquierda, a Keiko como de derecha, porque pues viene de la tradición de la familia Fujimori, de sus padres, de hombres de derecha, los que dieron el golpe, el autogolpe de Fujimori, etcétera, y que pues sus posturas han sido más cercanas a lo que se puede considerar que son las posturas de la economía de mercado. Sin embargo, hay una verdad, y la venimos diciendo, yo se lo venía diciendo a mis clientes y a mis amigos en Perú desde hace bastante tiempo. Cuando yo recorría las provincias del Perú están abandonadas desde hace muchos años, verdaderamente abandonadas desde hace muchos años. Tú no ves una ciudad como Lima, más allá de Lima, en el resto del Perú, teniendo ciudades importantes y poblaciones importantes. O sea, tú tienes en Colombia, pues las ciudades son, además de Bogotá, tienes las ciudades importantes. Medellín es una gran ciudad, Cali es una gran ciudad, Barranquilla, Cartagena. Igual Venezuela, con toda la crisis venezolana, Venezuela logró desarrollar de forma importante las ciudades de la provincia. Barquisimeto, mi ciudad querida, es una ciudad hermosísima y una ciudad, bueno, era muy hermosa, ahora está bastante destrozada. Y todo eso se logró con la descentralización, Claudio. Todo eso se logró con la descentralización, la importancia de la descentralización. Yo lo viví muy claramente en Valencia. Yo formé parte del equipo en aquel entonces de Salas Romer en Carabobo, iniciando la descentralización, y viví todo el proceso. Luego fui concejal en Valencia durante 8 años y viví todo ese proceso importante con Paco Cabrera, que era un alcalde de lujo que tuvo la ciudad de Valencia. Pero así pasa con el resto de los países de Latinoamérica, excepto con el Perú. O sea, tú no puedes tener una ciudad como Arequipa, que es la segunda ciudad de importancia del Perú, en el estado en el cual se encuentra Arequipa. Cusco es una ciudad importante, una provincia importante, y su ciudad es muy turística y tal vez es la que está mejor desarrollada después de Lima. Pero Trujillo es la plaza central de Trujillo, la plaza de Armas, 2 o 3 cuadras, y el resto es un barrio. Entonces tú tienes a las grandes ciudades sobre todo el sur, y fíjate que allí es donde está la fuerza de los resultados de apoyo a Castillo en el sur del Perú, porque evidentemente el sur ha sido verdaderamente golpeado. La recuperación después del terremoto de toda la zona de Ica y toda la zona del sur. Además, discúlpame que te interrumpa, Claudio, creo yo, bueno, dentro del conocimiento que tengo de Perú, que además es la parte productora, ¿no? Sí, exacto, no, bueno, es que el Perú es productivo por donde lo mires. Sí, pero hablo de porque además, de verdad, y este comentario a lo mejor dirán que no viene al caso, pero comprar vegetales en Perú y comerlos, eso es de otro nivel. O sea, no, bueno, yo lo dije en estos días, estuve participando, fui parte de un proyecto español de uno de los grandes
periódicos de España. Fui invitado a formar parte de un equipo que está haciendo un proyecto gastronómico. Y una de las cosas, además de mi pasión, además de politólogo y todo lo que hago y de la psicología, soy cocinero. Entonces, una de mis pasiones es esa. Y les decía que hoy por hoy yo considero que el Perú es el centro latinoamericano de la gastronomía, tal vez uno de los grandes centros mundiales en este momento de la gastronomía. Ir a Perú y comer es una divinidad por donde sea, la comida de la selva, la comida de la sierra, la comida del centro, la comida de Lima, la de la costa, es decir, cualquier parte, tú puedes comer en un chiringuito, barato, un menú de 3, 4 soles, de 5 soles, y puedes comer en el mejor restaurante. No es gastar, no es un lujo comer bien en Perú. Para nada. Es una maravilla, es una delicia. Yo cada vez que voy a Perú, que tengo que ir a Perú, regreso, por supuesto, comprando ropa, porque no me cae, la ropa me queda terrible. Pero bueno, entonces, allí el conflicto tan grande, uno de los grandes conflictos es el problema que se vino creando. Las diferencias tan marcadas, ¿no? Muy del marcadas. Desarrollo y quizás de las posibilidades y los privilegios de Lima comparado con el resto de las provincias, Claudio. Y eso, tú que has sido consultor político allá y has estado tanto tiempo en contacto con la clase política, ¿por qué no han escuchado? Porque esto viene sonando ya hace rato. Yo estoy yendo a Perú hace 20 años desde que empecé con el caso Fujimori. Ya son 20 años. Así es. Y esto siempre sonó, siempre estaba ahí, o sea, latente. ¿Por qué el político peruano no escuchó? Sí, hay grandes niveles de soberbia en las élites peruanas. La élite limeña, sobre todo, es muy rancia. Hay sectores que todavía creen que tienen títulos nobiliarios y que creen que llaman despectivamente a sus coterráneos y le dicen cholo. No es que el cholo ese... Lo dije ayer, feísima sí, la expresión. Y yo lo he vivido con gente que inclusive no puede ser considerada de la godarria peruana, gente clase media que se han contaminado con ese proceso en el cual creen que efectivamente son de otro nivel y que tienen otra condición y que entonces pueden tratar despectivamente a mucha gente. Pero fíjate lo generoso del pueblo peruano en sí mismo. Y la demostración de que el problema no es solamente un problema, puede tener ribetes importantes entre la izquierda y la derecha y de no querer que vuelva el terrorismo y de enfrentar todo lo que se considera que puede ser parecido a Venezuela. Pero fíjate que los centros más poblados, los distritos más poblados de Lima, que son los más pobres de Lima, votaron por Keiko. Pero votaron arrasó Keiko en distritos como San Juan del Urigancho, San Martín de Porres, Coma. Es decir, que tú dices, bueno, pero esta gente pobre debería haber votado por este vengador chavista que se apareció a decir que iba a acabar con todo. Yo quiero relacionarlo y de verdad eso siento como amor por el venezolano que está allá, porque son los sitios donde más se concentran venezolanos, ¿sabes? Así es, ciertamente. Zonas populares, Los Olivos. Yo le mando un gran saludo a la comunidad venezolana de Los Olivos en Lima, que de verdad es una comunidad en su gran mayoría buena. Ahí lamentablemente se concentraron algunos malos venezolanos, algunos grupos de estos malhechores que llegaron y dañaron mucho la reputación de los venezolanos en el Perú. Pero en general, la gran mayoría, más del 90% de los venezolanos que están en el Perú, gente trabajadora, gente que está dispuesta a echar para adelante, que se para todos los días. Yo tengo un primo de mi hijo, por otro lado, que él yo digo, no puede ser, pero es que este muchacho trabaja, tiene 3 trabajos, hace 4 o 5 cosas más, los fines de semana trabaja más. O sea, es impresionante la disposición de los chicos, de los venezolanos allá. Pero me preocupa mucho, y se lo he dicho de verdad, y he sostenido reuniones de altísimo nivel con sectores importantes, tanto políticos como económicos, empresariales, en el Perú. Y lo he dicho sin ningún tipo de temor. Les he dicho
tienen que bajar la soberbia, el nivel de soberbia y de ese orgullo, porque hay un tema cultural en Perú muy grande, que es que yo no puedo ser considerado, y me perdona la expresión todos tus oyentes y toda la gente que está aquí, pero es una expresión muy típica del Perú y que la usan como nosotros usamos el pendejo en Venezuela, es decir, que ya es de común uso, que es el cojudo. Es decir, yo no quiero que me consideren un cojudo, y un cojudo es una muy mala definición de alguien en el Perú, y eso hace que la soberbia sea siempre mayor, sea muy fuerte, que no busquen procesos de conciliación donde se enfrenten entre ellos mismos sin medida, o sea, sin sentido de Estado, que es importante, sin sentido institucional. No es posible que en 4 años hayas tenido 4 presidentes, uno tras otro, porque no hubo la capacidad de concertación y de acuerdo sobre los temas fundamentales. Pero fíjate que el Perú tan noble como todos nuestros países de Latinoamérica, que el crecimiento económico que proyecta el Banco Mundial en este momento para los próximos años del Perú es del 10%, 10.2%. Entonces, la potencialidad que tiene el Perú a todo nivel incluyendo, es muy grande. Pero eso tomando en cuenta que Castillo sea el presidente. Bueno, la verdad es que probablemente la medición la están haciendo sobre la base de elementos o factores económicos que en este momento están siendo golpeados por la posibilidad de que Castillo llegue a la presidencia. El tema aquí, y yo lo voy a decir con mucha responsabilidad, y lo voy a decir con la responsabilidad coloquial de latinoamericano, es que Castillo no se puede poner payaso a estar haciendo cosas que trasladar parte de ese guión del Foro de Sao Paulo y del chavismo. ¿Y por qué crees tú? Porque por las instituciones que sí funcionan en Perú. Porque en definitiva las instituciones en general, desde las Fuerzas Armadas hasta el Poder Judicial, tienen un sentido de país y de patria muy, muy, muy definido. Yo en mis estudios, yo hice muchísimas investigaciones en el Perú. Y una de las cosas que me encontraba, que decía y además explicaba a mis clientes allá, es que la sociedad peruana tiene una baja autoestima muy grande. Es decir, la sociedad como tal, no el peruano individual, sino como sociedad, como colectivo social, tiene una baja autoestima. Que había pocas cosas que verdaderamente los unificaban como sociedad, como país, como patria, ¿no? Evidentemente una de ellas era la selección de fútbol. Es decir, el peruano es su selección. La camiseta, ponte la camiseta, es una de las frases más queridas y más sentidas de todos los peruanos. Me pongo la camiseta. Pero hay un elemento claro, que es lo que ha mantenido al Perú como país, no como geografía, sino como país realmente durante tantos años, frente a la inestabilidad política que ya parece ser parte de su cultura. Es decir, tú revisas desde San Martín hasta acá, todos los procesos de inestabilidad política que ha tenido el Perú, y ha tenido de todo, como todos nuestros países latinoamericanos. Es decir, no nos salvamos ninguno, ¿no? Grupos militares, caudillos, caciques. Yo peleo mucho con mis clientes, que la mayoría son alcaldes de algunos distritos allá en Lima, porque terminan copiando o siendo parte de una herencia caudillesca, se convierte en una especie de caciques ellos de su distrito. Entonces, y los partidos políticos, que son partidos que deberían ser unos partidos estructurados, institucionales, no, son un grupo de tribus, un grupo de islas, una federación más que unos partidos que pues no terminan por consolidar un sentido de institución como la tuvimos nosotros en algún momento en Venezuela, como la ha tenido Colombia, la ha tenido México, la han tenido todos los países. Tú tienes a un partido tan importante como es Acción Popular, por ejemplo, que es el partido de Belaúnde Terry, fundado por Belaúnde Terry desde sus años mozos de juventud, que además Belaúnde 2 veces presidente, que se ha convertido en una especie de reserva moral, el único presidente de finales del siglo XX que no ha sido acusado de nada.
Es decir, que además no estuvo preso, no estuvo acusado de nada, estuvo en el exilio porque pues sencillamente le dieron un golpe de Estado, ¿no? El golpe de Estado de Velasco, pero y Paniagua, que fue el presidente de la transición después de Fujimori, impecable. Entonces, un partido que se ha convertido también en una especie de federación entre varios grupos que, teniendo esa reserva moral tan importante que es la de Belaúnde, que por cierto, algo fundamental, Belaúnde fue un presidente que verdaderamente sí pensó en la provincia del Perú, es decir, se le metió el corazón, el pecho, construyó esa gran vía que es la de la selva, la marginal de la selva, que es una vía que conectaba de punta a punta al Perú, y dedicó mucho tiempo a darle fuerza a la necesidad de recuperar el tema de la provincia. Pero eso se acabó. Es decir, más nadie después de Belaúnde se dedicó a darle fuerza a la importancia de la provincia. Yo siempre pongo el ejemplo de Paita. Paita es una de las, me tocó trabajar bastante en Paita. Paita es uno de los puertos, tal vez fue el segundo puerto de importancia inclusive histórica para el Perú, porque por Paita entraban realmente todos los embajadores, todas las personas que iban al Perú, venían de otros países o iban de otros países al Perú, entraban por Paita, pero en Paita fue donde muere Manuela Sáez, vive y muere Manuela Sáez. Yo estuve en la casa donde murió. Bueno, y de Paita es nada más y nada menos que el Grau, que es uno de los grandes, que es una de las grandes figuras de la historia del Perú. Sí. Allí llegó personajes ilustrísimos a visitar a Manuela. Ahí vivió Simón Rodríguez. Simón Rodríguez luego se muda a un pueblo al lado y muere en Amotape, que es el pueblo que está al lado de Paita. Pero tú llegas a Paita, que es un puerto espectacular desde el punto de vista de la naturaleza, y es un pueblo destrozado, es un pueblo horrible. No puede ser que tengas un pueblo con ese significado histórico para el Perú en el estado en el que está Paita. Es terrible. Entonces, yo se lo decía a todos mis amigos, les decía, pero ¿cómo pueden tener este pueblo tan insigne, tan memorable para la historia del Perú en las condiciones en las que está? Entonces, claro, tú vas a Lima se parece, a mí siempre se me pareció Lima a la Caracas de los años 80, sí, ¿no? Las grandes avenidas, los grandes edificios, una cosa espectacular, la gran comida. Porque la gente en la calle, las plazas, increíble. Las plazas, en los años 80 Venezuela era uno de los centros gastronómicos del mundo también. Entonces, puedes disfrutar de los restaurantes, de los sitios, es una cosa espectacular. Pero, tú sales de lo que llaman los distritos mesocráticos de Lima y te vas hacia los conos y empiezas a ver la pobreza. Sí. Y empiezas a ver que efectivamente la situación empieza a ser bien compleja, terrible dentro de Lima. Entonces, toda esa carga, la carga entre el conflicto geográfico, el conflicto entre las provincias y la capital, los conflictos de alguna manera discriminatorios de muchas cosas dentro de la misma capital, pero la indisposición o la incapacidad de las élites políticas y económicas del país de hacer los cambios requeridos, de hacer los cambios necesarios, de evitar entrar en un conflicto permanente por todo, porque es que además pelean por todo. Entonces yo tengo unos amigos que son consultores también y me dicen, Claudio, yo no voy para el Perú porque es que con los peruanos no se puede, porque ellos pelean por todo y a todos les consiguen un lío. Le digo, bueno, yo me calo a mis locos peruanos que los quiero más que el carrizo, pero yo sí voy para Perú. Y esa situación ha generado un choque existencial sobre la base de un silogismo que yo creo que te lo expliqué en algún momento en uno de los programas que he tenido contigo. Es que hay un silogismo clave que es insatisfacción genera frustración, frustración genera resentimiento, resentimiento genera venganza. Ese es el abono de estos sistemas de gobierno. Esto es lo que ha pasado. Y el que crea, y se lo he dicho a los grupos políticos, tanto de derecha como de centro, y de la izquierda democrática de nuestros países, el que crea que efectivamente no hay un guión
preestablecido, organizado, con un fondo de dinero gigante por parte del Foro de Sao Paulo, del Grupo de Puebla, financiado por Venezuela, todo lo que agarró Correa para sí, para ese grupo, Bolivia con Evo, los Kirchner en Argentina, Lula en Brasil. Hicieron un gran pote, Ortega en Nicaragua, hicieron un gran pote para financiar estos procesos en cada uno de los países. Y es una verdad, es una realidad. Y entonces manejarán los hilos, Claudio, es lo que a mí me preocupa, porque sí. ¿Quién va a gobernar en Perú? Porque tú no me vas a decir a mí que Pedro Castillo tiene la capacidad de resolver el problema del que tú estás hablando. Él tampoco va a hacer nada por la provincia, eso es mentira. Sí, a ver, él viene de ser un tipo del agro, maestro, de una zona popular, zonas rurales del Perú, del sur del Perú. Probablemente viene con muy buena voluntad, probablemente llega con la mejor de la disposición. Tiene un elemento a su favor y en contra al mismo tiempo, en contra para los hilos que lo quieren mover, que es que no tiene ascendencia entre las Fuerzas Armadas del Perú. Las Fuerzas Armadas del Perú son muy, muy institucionales. Y una de las cosas que intenta hacer todo el grupo del Foro de Sao Paulo es penetrar las Fuerzas Armadas. Intentaron hacerlo con Antauro, no lo lograron y probablemente, pues seguramente las Fuerzas Armadas se han mantenido con una fuerza institucional democrática importante en el Perú. No van a permitir que ninguna situación, ningún trasnochado venga a intentar hacer alguna cosa, ¿no? Y eso lo hemos hablado, que había mucho discurso de campaña que era contra los venezolanos, contra la inmigración. Eso es contra los venezolanos porque sabemos que esa es la inmigración preponderante en Perú. ¿Qué crees tú que va a pasar? Yo estoy bien preocupada. Estoy preocupada porque su promesa para el bicentenario fue un decreto de 72 horas para que se vayan los inmigrantes. Así es, así es. Eso es populismo del más puro. Eso es absoluto populismo. Pues te podrás imaginar cómo están hasta mi familia en Perú, todos mis amigos, muy preocupados con eso. ¿Qué vamos a hacer? ¿Nos vamos del Perú? ¿Para dónde nos vamos? Pues si no nos quieren en Chile, no nos quieren en Colombia, no nos quieren en Ecuador, ¿para dónde agarramos? ¿Hacemos una isla? ¿Para dónde nos vamos? Desesperado, empieza a verse desesperación en la comunidad venezolana frente a este hecho. Yo quiero transmitirles tranquilidad, porque en este momento, independientemente de que Pedro Castillo gane, para él esto es una situación muy compleja, tratar de enfrentar la cantidad importantísima de venezolanos que hay en el Perú, por muchas razones, desde las razones internas, que evidentemente hay mucha xenofobia, pero hay mucha gente que está clara de la necesidad del apoyo al proceso migratorio venezolano y el proceso migratorio en general. En todas las organizaciones, yo me he encontrado gente de todos los partidos que me han manifestado cuando salió aquel loco y con aquel show de que se iba a agarrar a golpes con un venezolano y no sé qué, el Salaberry, un loco de atar, que es un loco a toda madre, porque no hay otra forma de decirlo, bueno, la gente llamaba y preguntaba, y la gente de su partido, mucha gente me llamó y me dijo, mira, Claudio, queremos manifestarte que no estamos de acuerdo con ninguna de esas actitudes, ni nada de lo que está sucediendo. Yo realmente no tengo contacto con nadie de la gente de Perú Libre, dicho sea de paso, y es la verdad, pero sé que en definitiva hay gente allí, debe haber gente, y además alrededor de ellos, gente que no va a permitir ningún tipo de acción descabellada y loca de intentar sacar por la fuerza a los venezolanos en 72 horas o a los migrantes en 72 horas. Fue una declaración absolutamente populista, sin ningún sentido, sin ninguna base. El Perú es mucho más, y lo he demostrado, pero es mucho más que la disposición de un caudillo, de un líder a querer adueñarse del país. Bueno, yo espero, porque eso se decía en Venezuela, Claudio. Pero, claro, pero no es, por ejemplo, Ollanta Humala, ¿sabes? Esto es otra cosa, esto es de otro tenor.
Sí, yo lo entiendo. Yo entiendo la gran mortificación. Yo también estoy mortificado. Yo siempre lo he advertido. Yo he dicho que el guión del Foro de Sao Paulo es muy fuerte. Sé además la cantidad de gente, de plata que metieron, porque sé que metieron mucho dinero desde afuera a la campaña de Pedro Castillo. Llegaron asesores españoles, llegaron asesores de brasileros, llegaron asesores de varias partes del mundo, financiados y pagados por el grupo por el Foro de Sao Paulo, ayudar a Pedro Castillo en su campaña. De repente tú veías a Pedro Castillo viajando en avionetas y viajando, teniendo grandes cantidades de dinero. Y a mí me hablan, Claudio, de que los chinos también tuvieron intereses ahí y están detrás de todo esto. Es probable. La comunidad asiática en general en Perú es muy fuerte. Claro, hay pero es más fuerte la asiática. comunidad japonesa que la china. Sí, claro. Pero yo creo que de alguna manera siempre ha habido ese criterio de que la japonesa es muy grande, pero la china es muy grande también de todas maneras. Los chifas de Perú son una cosa impresionante por todas partes donde te metas. En cualquier pueblo hay un chifa y hay un supermercado o alguna comunidad china. Me sorprendió además, dicho sea de paso, mención aparte, que los chinos tienen tomado Aruba. Es decir, tenían tiempo. Pero tienen tomado todo. Pero impresionante, o sea, una cosa que aquí no hay, aquí hay dos, o sea, no puedes comprar en ninguna parte, sino o donde los holandeses, que es muy caro, o donde los chinos, que son los que tienen tomado todo el comercio. Están en Panamá, arubano. Están en todos lados, Sí, se están adueñando del mundo. Así es. Yo lo he dicho en muchas oportunidades, siempre lo advertí. Estados Unidos además se dejó invadir, por no decirlo, vamos a decirlo en términos delicados, finos, tocar el trasero de Latinoamérica por los chinos y por los rusos. Se descuidó, tiene muchos problemas. En estos días me lo decía un buen amigo, me decía, no, es que los gringos van a venir y tú sabes que, olvídate de los gringos no van a venir porque tienen problemas internos muy graves, muy importantes que resolver. Dos, están preocupados dentro de su problema del orden mundial, están preocupados fundamentalmente por los enemigos que pueden afectarlos a ellos verdaderamente en su territorio, que no son los países latinoamericanos. Entonces, y eso ha hecho que los rusos, los iraníes y los chinos tomen posición en Latinoamérica y hayan logrado apropiarse de lo que se conocía antes en las guerras convencionales, la toma de la playa. Es decir, tomaron la playa de Latinoamérica. Punto estratégico de Latinoamérica. Y es muy preocupante porque, en definitiva, ¿qué viene con eso, asociado a eso? Pues una disminución clara de la democracia. O sea, del tema democrático. Digamos que es una reestructuración de la geopolítica, totalmente. Claro, pero además lo que a mí me preocupa fundamentalmente es que el concepto de la democracia como sistema alternativo, como sistema plural, como sistema de libertades. Se está perdiendo. Entonces tú prefieres, a mí me llama mucho la atención que además, porque yo me imagino que ellos deben tener estudios parecidos a los míos, la gente de izquierda, a mí me llama mucho la atención porque una de las preguntas que yo hago en mis investigaciones es, ¿usted prefiere gobiernos que hagan obras o que sean democráticos? Que hagan obras, ¿no les interesa? Hagan obras. No les interesa ¿Usted prefiere un gobierno que propicie las libertades individuales o que lo ayude económicamente? ¿A que me ayude económicamente? ¿Usted prefiere un gobierno, y así voy, usted prefiere un gobierno que apoye, que sea de mayor autoridad o de mayor libertad? De mayor autoridad. Es que llevan a las sociedades, como en Venezuela, a un punto de, bueno, no puedo opinar, pero tengo comida. Prefiero tener comida. Claro. Entonces, lo llevan a ese punto, a que pasa hambre para que veas lo que es pasar hambre. Uh-huh. Que se te muera un familiar por falta de medicina para que veas lo que es eso. Entonces, ¿quieres la medicina? ¿Quieres la comida? Cállate la boca y así es. Sí. Conviértete en rebaño. Eso es así. Entra por el carril. Entonces, pero tú ves que la estructura política de gobierno de todos estos
opresores, Putin, el de Turquía, la China, chinos, todos son regímenes autoritarios, son unipersonales, caudillescos y de una sola voluntad. Es decir, todo el que se meta con Putin está puteando, o sea, no va con Putin. Y todo el que se mete, y por supuesto con los chinos no se puede meter nadie, con el Partido Comunista chino, igual con cada uno de los... Entonces, esos procesos son la tutela de lo que se viene definiendo en las democracias en Latinoamérica, que cada vez son menos democráticas, y es la gran verdad. Y viene todo el foro, que podrán discutir de todo lo que tú quieras en la OEA y decir y hablar de la democracia, la consolidación de la democracia. La democracia no puede ser una materia que se da en una escuela, no puede ser una materia, una clase que tú tienes en bachillerato y después en la universidad. La democracia tiene que ser un valor absolutamente intrínseco del proceso de convicción que tú tienes con respecto a la socialización, con respecto a la convivencia, con respecto al ser humano. Pero no puede ser que es que tú digas, bueno, no, entonces nosotros somos muy democráticos, pero en mi casa se hace lo que a mí me da la gana. Eso no, por ahí no entra la democracia, ¿no? O sea, la democracia tiene que entrar con ejemplo y con valores desde la casa. En mi casa la democracia es de la puerta para afuera. Sí, pero así somos. Entonces, el tema, pero desde el punto de vista de las sociedades, lo que nos está pasando es que estamos yendo progresivamente a procesos mucho más autoritarios, mucho menos democráticos, mucho más intransigentes, mucho más silenciosos en cuanto a que no hables mucho, no digas mucho lo que piensas. Tienes las redes, métete en Instagram y métete en Facebook, di lo que tú quieras sobre cosas que te den la gana, pero no te metas mucho con nosotros. Entonces, y frente al otro elemento, esto ya me lo preguntaba un amigo en común, un amigo tuyo y mío, que también me entrevistó hace poco, me decía, Claudio, ¿para dónde va la sociedad? Digo, bueno, primero estamos en un proceso de supervivencia gigante. Vamos hacia un proceso de egoísmo muy grande. Estamos en un proceso de supervivencia fundamental. Y los jóvenes, como la película. ¿Cómo es eso? Rápidos y furiosos. Es decir, los jóvenes están en un proceso en el que no saben, o sea, necesitan rápidamente tratar de solucionar sus inconvenientes y su estructura de vida, sí. Claro, y sus ansiedades y sus angustias, y son explosivos de cualquier manera. Sí. Cuando hubo el conflicto en Perú contra Merino, la gente no sabía ni quién era Merino. La gente lo que quería era enfrentarse a lo que fuera, a lo que estuviera sucediendo. Y así nos ha pasado, y te aseguro que mucha de la gente que está protestando en Colombia más allá de los que tengan todos los argumentos posibles para enfrentarlo en una primera etapa, lo que fue la reforma fiscal y enfrentar otra situación y los conflictos sociales generales de Colombia, mucha gente lo que quiere es expresarse. Mucha gente lo que necesita es drenar una carga de angustias, de depresivas, de ansiedades muy grandes que tiene, que carga encima, que bueno, fueron alimentadas, ya nos venían atacando desde hace muchos años con estas sociedades rápidas. Ya las redes habían ayudado a que esto se generara, y que además todo nuestro proceso de comunicación hiciera cambios importantes dentro de nuestra conducta. Pero la pandemia terminó de darnos una estocada final. La pandemia nos dio una estocada, pero grandísima desde el punto de vista económico, de salud mental, de relacionamiento, de capacidad de entendimiento, de niveles de esperanza, de visualización de futuro. Es decir, le ha dado una estocada a la sociedad mundial, pero de una forma contundente. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué viene? Bueno, si los líderes verdaderamente no son capaces de visualizar que hay que hacer cambios urgentes, necesarios, fundamentales, por las buenas, por las malas también llegan. Así es. Mira, no te quiero cortar porque de verdad que estoy fascinada con la conversación. Esto ha sido una clase magistral, además, y tenemos que hacerla con más frecuencia, porque ese punto que acabas de tocar quisiera como que ampliarlo en otro programa, Claudio, porque no entiendo por qué ellos no entienden.
Yo ando en ese proceso. ¿Ah? Sí, que no, lo vamos a hablar porque yo Vamos sí. a hablarlo porque yo no entiendo por qué si quieres poder político, que bueno, tienes derecho porque tú eres político, pues si tú eres médico, quieres una clínica, ¿verdad? Si tú eres político, quieres poder político. Entonces, ¿por qué no haces lo correcto? ¿Por qué no entiendes? ¿Por qué no te conectas con la gente? ¿Por qué no interpretas las encuestas, los resultados electorales no en tu país, no en tu ciudad, en la región entera? ¿Qué está pasando ahí? Esa conversación la tenemos pendiente, Claudio, porque los niñitos de producción me tienen aquí loca, que ya me pasa. Tenemos como 45 minutos hablando ya. Okay. Gracias, Seguro, Claudio, Patricia. estamos pendientes con ese Seguro. tema. Un gran abrazo, un gran beso. Gracias. Vamos a ir a un corte y ya regresamos.